Buenos días, soy Toni Badía, investigador en tecnología lingüística de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En esta comunicación les voy a presentar un proyecto que acabamos de finalizar en el marco de la convocatoria Recercaixa 2018. Se trata de EduSearch, plataforma de análisis semántico para documentos multimedia en un entorno escolar. Se trata de un proyecto de investigación aplicada sobre las tecnologías semánticas. De hecho, nuestro interés radica en fomentar el uso de las tecnologías semánticas en el campo de las humanidades para aprovechar el enorme potencial que tiene la masiva digitalización de documentos que existen hoy en día en el campo. De esta forma se facilita la búsqueda y obtención de información y en el ámbito escolar se contribuye a la formación en gestión responsable de la información y a la autonomía en el aprendizaje. Los equipos que han participado en el proyecto son los indicados aquí. El grupo TALN de la UPF, dedicado a la investigación y desarrollo en el ámbito de las tecnologías lingüísticas, el Instituto de Recursos de Investigación para la Formación, IRIF, dedicado a la investigación en educación y a dar soporte a la innovación pedagógica, y las escuelas Garbí y Pere Vergés, dos escuelas en el área de Barcelona, en las que hemos llevado a cabo el piloto práctico del proyecto. En la comunicación presentamos primero los objetivos y los hitos o logros del proyecto, luego la herramienta desarrollada y sus funcionalidades principales. Seguimos con una breve presentación del planteamiento pedagógico que seguimos. Describimos el piloto llevado a cabo en las escuelas y la evaluación que nos han hecho los profesores para terminar con unas conclusiones de nuestro trabajo. El objetivo general del proyecto ha sido el de trasladar una tecnología desarrollada previamente en otro proyecto con otras finalidades y lenguas al entorno educativo en humanidades en Cataluña, con las lenguas catalana, española e inglesa. Para ello teníamos que adaptar la plataforma de análisis semántico de documentos multimedia, audiovisuales y textuales que habíamos elaborado para que pueda tratar documentos útiles para la formación en humanidades en secundaria, en las lenguas de uso en las escuelas catalanas, el catalán, el español y el inglés. Este objetivo general se concretaba en los siguientes objetivos específicos: adaptar para el inglés y el español y crear para el catalán las tecnologías lingüísticas y de análisis semántico necesarias, crear el capítulo catalán de la DVPedia. Una nota es pertinente aquí quizás. Podemos considerar la Wikipedia como un repositorio de conocimiento útil para las personas, pues entonces la DVPedia, la base de conocimiento estructurado a partir de la Wikipedia, puede ser vista como un repositorio de conocimiento adaptado a las máquinas. Y luego los objetivos orientados a llevar a cabo el piloto en las escuelas. Compilar un repositorio de documentos multimedia analizados y enriquecidos semánticamente adecuados para las ciencias sociales en entornos de educación secundaria. Implementar un entorno de usuario que permita explotar de forma eficiente y asequible los documentos enriquecidos. Y por último, validar la implementación de la plataforma en un piloto en un entorno educativo real en educación secundaria. Podemos agrupar los logros del proyecto en 4 ámbitos. Los 2 primeros son en el ámbito tecnológico. En primer lugar, las herramientas de análisis semántico para las 3 lenguas tratadas, incluyendo la constitución de la DVPedia catalana. Las otras 2, obviamente, ya estaban creadas, y el tratamiento multilingüe
de las entidades sobre las que se indexan los documentos, que es lo que permite que en una búsqueda, por ejemplo, en catalán, se encuentren documentos también en inglés o en español. Esta última parte ha merecido ser referenciada en una publicación científica. Y en segundo lugar, la aplicación de esta tecnología semántica multilingüe, por una parte a documentos audiovisuales, o sea, a sus transcripciones o subtítulos, y por otra, a los documentos específicos del área tratada en el proyecto, las humanidades y ciencias sociales en el entorno de la educación secundaria. Los otros dos grupos de logros se refieren más bien a la vertiente pedagógica práctica del proyecto. En primer lugar, la compilación de un repositorio de documentos digitales relevantes para el piloto y la creación de un demostrador o entorno de prueba del proyecto, consistente en una interfaz con dos funcionalidades básicas, la de encontrar en el repositorio documentos similares al que se escribe y la de explorar el contenido de estos documentos encontrados. Y en segundo lugar, la propia realización del piloto en dos escuelas del área de Barcelona con la correspondiente evaluación principalmente por parte de los maestros. Conviene señalar que este logro ha sido particularmente difícil en el contexto de la pandemia, pues las fechas previstas inicialmente para el piloto eran los meses de marzo y abril del año pasado, cuando las escuelas estaban totalmente cerradas y hemos tenido que retrasarlo un par de veces. Para mostrar la herramienta, presentamos primero la estructura general de la interfaz. La pantalla se halla dividida en dos sectores. En la izquierda hay el editor enriquecido y en la derecha el buscador y explorador de contenidos. Asimismo, en el centro aparecen los documentos que queremos ver de entre los obtenidos en la pantalla derecha, que pueden ser tanto vídeos como textos. El editor de la izquierda es el punto de partida del trabajo de exploración y en la derecha se muestran los documentos relacionados con el texto analizado en la izquierda y se pueden explorar los resultados obtenidos. A continuación veremos un pequeño vídeo de demostración de las potencialidades de la herramienta. En primer lugar, vemos la interfaz dividida en los dos sectores, el editor y el explorador de resultados. Empezamos trabajando en un documento en la parte izquierda, en el editor enriquecido. Apretando un botón se analiza el texto que tenemos en el editor, así que se identifican automáticamente los conceptos clave del texto que aparecen resaltados. Esto es posible, obviamente, por la identificación multilingüe de conceptos. Se puede acceder a la información de base, es decir, a los documentos de la Wikipedia que han propiciado estos conceptos. Apretando el botón de resultados se puede ver los documentos obtenidos de los contenidos en el repositorio existente. Se puede explorar las entidades de la Wikipedia en los documentos obtenidos. Se pueden encontrar personas, lugares. Notad que el contenido relacionado se obtiene a partir de las mismas entidades, aunque estén escritas en otras lenguas. Se puede seleccionar el tipo de documento que queremos, media, vídeo, texto. Para los vídeos se puede leer la transcripción del audio o de los subtítulos que contiene. Se puede ir directamente a los segmentos que contienen los conceptos clave seleccionados. Es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. Naturalmente, se pueden encontrar los conceptos clave en las transcripciones. Para refinar los resultados obtenidos se pueden añadir y quitar filtros. Desde la parte derecha se pueden añadir
elementos en el texto que estamos escribiendo en la izquierda, imágenes, referencias bibliográficas, etc. Los contenidos obtenidos que tenemos en la parte derecha se pueden visualizar de distintas formas. En primer lugar, como mapas de lugares, y esto nos permite filtrar. Por ejemplo, ahora, añadiendo el filtro de España, hemos reducido drásticamente los resultados. Se pueden obtener personas en imágenes que hoy hemos obtenido de la Wikipedia, o se pueden visualizar los documentos en nubes de palabras o en relaciones entre conceptos. Finalmente, existe un botón que permite presentar una visión general de todas las visualizaciones. Como mencionamos antes, se pueden insertar en el texto de la izquierda imágenes y gráficos. Y finalmente, así queda el texto preparado en la izquierda para cortarlo y copiarlo en un editor para terminar de prepararlo. Y así termina el proceso de investigación y creación de un documento de esta investigación. El uso pedagógico que planteamos para la herramienta EduSearch, que acabamos de ver en el vídeo, es el siguiente. Esperamos que ayude a priorizar la iniciativa del estudiante en la búsqueda de información durante el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de la metodología de proyectos. Esperamos que ayude a los docentes a planificar las acciones y prácticas educativas mediante la búsqueda de recursos e informaciones relacionadas con los objetivos de aprendizaje y los contenidos curriculares establecidos. Esperamos que sea referente en la gestión de recursos y contenidos educativos mediante la ayuda del buscador y la herramienta para filtrar los contenidos según las necesidades que los objetivos de aprendizaje planteen. Y esperamos también que ayude a contribuir a la gestión de tareas colaborativas y de recursos educativos entre los miembros de una misma comunidad educativa. Como hemos dicho antes, la ejecución del piloto se ha visto afectada por la pandemia de la COVID y lo hemos tenido que retrasar un par de veces y al final se ha realizado en los últimos meses, casi diría las últimas semanas de vida activa del proyecto. Finalmente se ha podido llevar a cabo en los dos centros educativos de secundaria de las escoles Garbí Pere Vergés. Se ha llevado a cabo en todos los grupos de tercero de ESO, con un total de 155 alumnos repartidos en 5 grupos. El proceso ha sido el mismo en los dos centros, con una variante en el tema en que trabajaban los alumnos. Ha habido primero una introducción a la actividad y a la plataforma, ambas por parte de los profesores responsables de la actividad, los cuales habían sido instruidos en el uso de la plataforma por parte de los investigadores del proyecto y desarrolladores de la herramienta. En los dos centros, la actividad en que debían usar la plataforma era una actividad de exploración de contenidos. En un centro, el tema ha sido los usos del agua y la sostenibilidad, y en el otro, la realeza en España en el siglo XVIII. Después de la actividad, los profesores han rellenado un cuestionario que había preparado previamente el equipo del proyecto. Y de este cuestionario mostramos aquí el resumen de las respuestas que han cumplimentado los profesores. Las puntuaciones mostradas son todas sobre 5. Respecto de las funcionalidades de la plataforma, la valoración global es de 3,7, siendo el refinamiento de la investigación con los filtros el punto mejor valorado y el inicio de la exploración el que menos. En cuanto a la utilidad de la herramienta para los profesores, la valoración es de 3,5, sobre un máximo de 5, recuerdo. En cuanto a la valoración de la herramienta para los alumnos,
La valoración global es de 3,2 puntos sobre 5. Los profesores observaron que los alumnos de tercero de ESO tienen una base demasiado débil en tratamiento de la información y que la herramienta sería aprovechada mejor en el último curso de ESO o en bachillerato. Los comentarios de los profesores se pueden resumir en los siguientes aspectos indicados aquí. Al comienzo, la herramienta es poco intuitiva y es difícil empezar a trabajar con ella. El texto de inicio debe estar muy bien escogido. Es un buen editor de texto, aunque falta la opción de guardar. Y finalmente, los resultados de la búsqueda aparecen desordenados en la pantalla de la derecha. Y así llegamos a las conclusiones de nuestro proyecto. Hemos creado la DBpedia catalana y lo hemos puesto a disposición de los investigadores que deseen trabajar con ella. Los mecanismos semánticos multilingües funcionan adecuadamente, de forma que se puede iniciar la búsqueda en un idioma y obtener los resultados en varios. El tratamiento semántico de documentos multimedia resulta útil para la investigación y la divulgación en humanidades digitales, incluso en un entorno escolar. Para un buen uso de la herramienta es esencial la selección de documentos indexados en la plataforma. De esta forma se obtiene un rendimiento óptimo. El diseño básico de la plataforma, con sus dos partes, la de edición y la de exploración, es adecuado para alumnos de secundaria, aunque la aprovecharán mejor los de cuarto curso de ESO y los de bachillerato que los de los primeros cursos de secundaria. Y con estas conclusiones finaliza nuestra comunicación. Os damos muchas gracias por vuestra atención.